Presidente Abinader anuncia investigación por presunto fraude de 500 millones en vacunas. Eso es en el SENASA. Regalaron unas vacunas y después se las vendieron a SENASA. El encuentro semanal con la prensa del presidente Luis Abinader se celebró ayer lunes en la ciudad de Santiago, donde además de presentar los avances de las obras de saneamiento de la Cañada de Gurabo, el mandatario abordó denuncias de corrupción que salieron a relucir durante la actividad. La jornada inició con la promoción de la campaña Protegiendo lo Nuestro, una iniciativa que exhorta a la ciudadanía a denunciar irregularidades a través de la plataforma digital denunciaspecat.pgr.gov.do. En medio de la sesión, la periodista Indira Vázquez cuestionó al jefe del Estado sobre denuncia hecha por la también periodista Edith Febles, quien expuso un presunto esquema fraudulento que involucra el programa ampliado de inmunización PAI del Ministerio de Salud Pública. Según lo revelado, Febles, empresas privadas recibían vacunas de manera gratuita del Estado y posteriormente las revendían a la Aseguradora Nacional de Salud, SENASA, a precios inverosímiles. Investigaciones periodísticas señalan que SENASA habría pagado más de 500 millones por vacunas obtenidas sin costo alguno por dichas compañías. Al respecto, estas denuncias, Abinader respondió que el expediente ya fue remitido al Ministerio Público, institución encargada de realizar las investigaciones correspondientes. El presidente reafirmó su postura firme contra la corrupción y garantizó que no habrá espacio para la impunidad en su gobierno. No aceptamos actos de corrupción, vamos a desaparecer la impunidad, incluso si se trata de funcionarios de nuestra propia administración, declaró el mandatario ante la prensa. Ahí están las imágenes ayer en Santiago. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted de que empresas privadas supuestamente recibieran vacunas gratis del Estado y luego las revendieran a SENASA por más de 500 millones? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Yeria. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda esa gente buena y trabajadora que ve este programa todos los días en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que también nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales, el Facebook, el YouTube, el Instagram. Aquí estamos como cada día. ¿Cómo no? Adelante con el tema. Bueno, lo primero es que como yo soy de un campo, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo le decían a los campesinos antes, cuando uno bajaba a la ciudad? Campesino embullado. Así, Entonces una y la otra, que era más despectiva. No, le decían que venía lleno de hoja. Decían bajo a hoja. Exacto. Para que la gente sepa. Ese tiene un bajo a hoja, le decían a uno. Y era de manera despectiva decir usted es un campesino. Bueno, pues nosotros los campesinos que hemos decidido formarnos, somos a veces muy acuciosos porque venimos del campo. Y en el campo te enseñan cómo que le entra el agua al coco. Que a mí no me vengan con este tigueraje. Esto es una cortina de humo. No estamos hablando de 500 millones. No. No me quieran distorsionar el tema. Estamos hablando de miles de millones de pesos en SENASA. No me vean ahora y que... Porque si tú te das cuenta, esta nota, que yo no sé de dónde, que siempre es bueno yo decirle a la producción que ponga la fuente, porque entonces yo pienso que son ellos que le escriben y entonces pienso que se están prestando a eso o que son parte de eso. Eso es delicado. Siempre es bueno poner la fuente, según, porque en este caso, aunque es una información pública, pero uno como que siente a veces como que nos dejamos llevar de lo que quiere el marketing de la presidencia de la República. Si ustedes se dan cuenta y revisan bien estos párrafos, con una simple lectura, basta para entender que aquí el SENASA no es el culpable. Fíjense ustedes
que el SENASA aquí no es el culpable, sino las empresas que recibieron las vacunas y las revendieron. Fíjense ustedes eso. Entonces es como una forma como de ir quitándole peso, lo mismo que hicieron con el caso Yeset. ¿Se acuerdan del caso Yeset? Nah, ya no se acuerdan, porque no anotamos. Ya la gente no le importó los 200 y pico de muertos en el Yeset. Le fueron bajando a eso, chin a chin, metiendo otros temas. ¿Ustedes se acuerdan del tipo que dijo que él había rescatado mucha gente y luego, ¿te acuerdas, Pedro, que te lo dije aquí? El tipo que utilizaron. ¿Dónde está? Está preso. Está siendo sometido a la justicia, ya está siendo procesado. No va a pasar nada. Igual, ¿se acuerdan que se lo dije aquí también? Porque es que yo anoto la fecha. Porque por eso es que como pueblo tenemos que entender lo que uno dice aquí para que podamos ver en el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de aquel famoso sabotaje en el Aila? ¿Se acuerdan de eso? Las luces que apagaron. Que se apagaron unas luces y dijeron que era que había un sabotaje. Como el gobierno acaba de llegar, ellos acusaron a la oposición, oigan qué desfachatez, de que era un sabotaje que le habían hecho. Y luego de que un famoso consumidor de droga, un muchachito, a lo que la gente le dice pipero, un pipero entró al aire y cortó unos cables que son del tamaño de este edificio. Y él lo cortó y se lo llevó. Eso lo dijo la vicepresidenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y vamos llevando anotaciones de la conducta, así es que se estudian los casos. Por ejemplo, los estudios longitudinales que hacen en los países desarrollados conllevan años de observación, anotando datos. Para usted poder entender el comportamiento. Entonces, esto va tendente a bajarle, a sacarle un poco, bajarle el fuego. Todo es como cuando el arroz, que le bajan el fuego al final para que no se queme. Irle bajando el fuego al lío que tiene SENASA. Entonces, ¿qué? Tratando de, miren, SENASA aquí no es una culpable, no, es una víctima. No. El director y quienes estaban al frente de eso son los culpables de todo lo que haya pasado ahí. Porque no es verdad que, por ejemplo, a mí me van a vender una vacuna, ¿por qué me la tiene que vender una empresa dominicana? Y no le llamó la atención a ellos eso. Entonces, eso es un tigueraje que se está utilizando desde el gobierno para sacarle la castaña del fuego al director de SENASA. Entonces va a ser así. Porque ya el hecho de que él apareciera dando un discurso al lado de Miguel Valerio, que ha sido el abogado, que ha negociado todos los casos aquí, grave. El caso, ¿cómo es? De allá de los hermanos de los Epayá. De los hermanos Epayá fue él. Y ustedes verán que eso no va a pasar nada. No, en el caso de Maxi Montilla. Sí. Que nunca se supo qué fue lo que hizo, porque se debió explicar qué fue lo que ese señor hizo y cuánto fue que se robó. Debió explicarse. Por eso se quedó tras bambalina. Cuando nosotros somos los dueños del dinero que se robó. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros vamos a llegar a un feliz término en este país, en el ámbito de la justicia, si siempre le estamos buscando un bajadero a los que son de nosotros? Así es. De manera que, concluyo diciendo, para mí esto es un relumbrón, un tigueraje de la presidencia de la República. ¿Para qué? Para intentar sacarle la castaña del fuego a Santiago Jacín y bajarle un poquito el fuego para que no se queme. Pero no es por ahí. Por lo menos a mí no me van a engañar con eso. Amado. Mira, realmente hay cosas que no se entienden en la denuncia. Por ejemplo, no entiendo qué pasó, por qué unas empresas privadas, dice, ¿verdad? Dice empresa, no dice ONG, no dice asociaciones sin fines de lucro. ¿Por qué unas empresas privadas reciben en la República Dominicana de una institución internacional a la cual está adscrita la República, Exacto, la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, reciben vacunas que me imagino tienen una característica y una importancia estatal, porque si son vacunas es para inmunizar e impedir virus y enfermedades en niños, en adultos, etcétera. Entonces, ¿por qué una empresa privada o varias empresas privadas reciben esas vacunas cuando eso tiene todas las características y la apariencia? Yo digo apariencia porque como no tenemos el dato completo, no tenemos la información completa, sino que solamente te dan las pinceladas que interesa a el que quiere
que la gente crea lo que él entiende que debe creer. Entonces, en ese sentido, no entiendo por qué una empresa de esta naturaleza recibe vacunas y luego de recibir la vacuna se le entregan, se la venden a Senasa, 500 millones. Yerjan dice que son más, bueno, 500 millones, vamos a partir de la información que tenemos, 1 millón que sea ya es corrupción. O sea que ahí no hay ningún problema. Pero yo lo que digo es, ¿cómo no se dieron cuenta en Senasa cuando compraron las dichosas vacunas? O sea, cuando tú compras una vacuna, dices, pero ven acá, ¿y de dónde ustedes consiguieron esta vacuna? Porque es lo que yo te voy a preguntar. Si tú me vendes a mí un fusil P90, por ejemplo, que es un arma, es un subfusil, un arma de ataque para lucha cercana, eso no lo tiene mucha gente. Eso lo inventaron, lo fabricaron la gente de la OTAN para lucha cuerpo a cuerpo, para lucha cercana, para momentos donde tú estés cerca de tu enemigo. Eso no lo tiene nadie. Aquí, cuando yo estaba en la Procuraduría, supe, porque tuvimos que hacer una investigación en la muerte de un fiscal en Puerto Plata, apellido Ceballos, que mataron en una confusión, una locura, un disparate que cometieron en la Procuraduría unos inspectores del Ministerio Público. Y eso, ese señor, el único tiro que lo mató de verdad, el único tiro de todo lo que le tiraron que lo mató, fue el de una P90. Y ahí comenzamos a investigar y descubrimos quién tenía esa arma y quién andaba con esa arma el día que hubo el tiroteo. Y luego descubrimos que en este país nada más habían 2. Esa arma era de un coronel o general del ejército, y andaba con ella un hijo que era capitán del ejército que andaba acompañando a los inspectores de la Procuraduría. Y cogió la P90 de su papá para figurear. ¿Tú entiendes? Yeah. Y el único que hirió de muerte al magistrado Ceballos fue esa arma, una arma poderosísima, porque eso perfora de todo. Entonces, nos enteramos que nada más había esa y una que tenía el jefe de Estado Mayor. Eran las únicas 2 P90 que habían en el país en ese tiempo, no sé lo que pasó después. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Con qué nos encontramos cuando comenzamos esa investigación con esta arma? ¿Y qué fue lo primero que dijimos? ¿Y quién tiene esa vaina aquí? ¿Y cómo consiguió eso? Entonces fue que se comenzó a desembrollar la madeja y llegamos hasta el arsenal privado del papá del capitán del ejército que hizo el tiro, que hizo el disparo. Entonces, eso es lo primero que tú te preguntas cuando una cosa te resulta rara y extraña. ¿Quién tiene vacuna en el país que no sea el Estado o que no sea una institución ONG cuya labor se dedica precisamente al tema de las vacunas de una u otra manera o está ligado o relacionado? ¿A quién se la dan de manera gratuita? A organizaciones no gubernamentales que tienen relación con la OMS o la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, o con otras instituciones en Estados Unidos o Europa que se la donan para el uso de su labor. Pero yo me imagino que no serán toneladas de vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí el vendedor es un bandido y el comprador también. Son 2 sinvergüenzas, porque si usted viene a proponerme a mí venderme una P90, lo primero que yo le voy a preguntar es, ¿dónde tú conseguiste esa arma? Porque ¿qué es lo que voy a pensar? ¿Entró de contrabando? Tu pregunta dependiendo. No. Porque si hay 2 o 3 millones cómodos, se olvida la pregunta. No, pero yo te estoy hablando de que tú me estás vendiendo. Y yo te digo, mire, ¿y cómo tú conseguiste? Entonces, ¿cuál es el origen de esto? Por eso, mira, yo te voy a vender esto y te voy a sacar un buen %, y ese % representa X cantidad de millones de pesos. Se olvidó la pregunta. Ya, entiendo. Porque hay que tener los pantalones bien puestos. Ok, tú estás planteando cuando se trata de una organización, de una institución. Yo estoy planteando el término personal. Okay. Si tú vienes a venderme una vaina que me parece extraño que tú lo tengas, lo primero que te voy a preguntar es de dónde viene. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Yo siento que están tratando de sacar, y eso va a pasar o van a intentar que pase, el tema de SENASA lo van a sacar de la palestra en poco tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un movimiento en ese sentido. Cuando usted ve un armador como Miguel Valerio en un juego de baloncesto, todas las posibilidades de ganar la tiene el equipo en que juega ese armador. No es el otro, porque de las 5 posiciones del baloncesto, la del armador es una de las más... Yo no sé mucho de baloncesto, pero sí tengo una idea de lo que es un armador en baloncesto, porque al final es el tipo que pone el juego en condiciones de que su equipo gane. O sea, es el estructuralista de todo ese proceso y eso está pasando. Entonces, ojo con eso. Es bueno que la gente tenga pendiente todas las informaciones y las noticias, porque definitivamente el robo de SENASA no son trecheles. Ellos hablan de 21,000 millones. Hay gente que habla de 50 y pico. Gente que sabe cómo se manejó eso, que tiene una idea del tinglado que se armó y habla de 50 y pico. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y pido cada día a Dios que me dote de la inteligencia. Que se equivoque, me dé la de Job, ¿verdad? ¿La de qué? La de Job. Ah, la paciencia de Job. Sí. Porque Job no era inteligente, era paciente. Era paciente. Supo esperar. Adelante con el tema. Paciencia, que de lo que... Lo decía Calimán, paciencia, mi querido Solín. Solín. ¿Te acuerdas? Así mismo. Paciencia, que es lo único que nos resta, porque la verdad es que conforme pasan los días, van cayendo, se van destapando. Me atrevo casi a asegurar que no hay una sola institución del país que no esté rullida por un ratón de lo que está en esas instituciones. Yo no sé cómo decirlo. Y eso, que sale, que lo poco que sale, quizá de 2 o 3 gente que están investigando, pero aquí la mayoría de periodistas están nombrados con sus buenas botellas. Para mí se irán abriendo a la verdad. Déjame tomar... Y deberíamos terminar como en Haití. No, yo diría que no debiéramos de permitir que llegáramos hasta como Haití, con la intención del presidente y la no impunidad, está bien. Pero tú sabes lo que tú ves, un presidente que le dio la oportunidad a una serie de individuos que lo acompañaron en su campaña, hablando en el primer periodo. Y no bien estaban sentados, ya estaban despachados para su casa. No me diga. Y el presidente no sabía quiénes eran. Y bueno, no lo vigila. Bueno, y el DNI no le informa. Bueno, es que el DNI siempre Tú sabes lo que es el DNI, ¿verdad? Sí. Aquí no se mueve una paja en este país que el DNI no lo sepa y no se le informe al presidente. Entonces, yo entiendo que más que... Diría Alex, no se mueve la hoja de un árbol. Yo diría que no sé cómo el presidente se puede reunir con su gabinete. ¿Y qué hablarle al gabinete? Los millones de pesos de las campañas no cuentan. Claro. Pues entonces tiene que saber eso. Claro que sabe. Es que el que paga manda, Francis. Entonces, lo que está sucediendo en este país y lo grave es que se haya timado tanto al sistema de seguridad social insuficiente que tenemos y nosotros creemos que andamos con seguro en la mano. Creemos que es verdad que hay un seguro que tú puedes ir a disponer para hacer una consulta. Yo lo he puesto de esta manera. Usted llega al consultorio, pasa su seguro y toma asiento. Como usted es un paciente, una persona con paciencia, llega el médico,
el seguro está en poder de la secretaria. Y cuando usted termina de la cita, usted paga 3,000 pesos o 2,000 pesos, que es lo que cuesta una consulta, o lo que costaba cuando antes no teníamos seguro. Y los 500 pesos es para que usted desocupe el asiento que ocupó mientras usted esperaba. Eso, para eso que sirve el seguro. En los internamientos, con razón, vemos clínicas que se desarrollan muy bien en el negocio de la salud y que el seguro cubre. El que dice 80, el que dice 90, el que dice 100%, según sea. Pero usted firma al salir y le dan una cuota de, ¿cómo se llama? De recuperar. ¿Cómo es la cuota? Yerjan, que a tú no te gusta. Cuando tú vas a pagar después del internamiento, una diferencia. La diferencia. Y usted conforme porque sabe que está pagando más de 1,000 pesos. Pero usted no sabe cuánto le ha dicho la clínica al seguro suyo que usted consumió. De ahí proviene las facturaciones altas. De ahí proviene que incluso hay consumo de personas afiliadas que nunca fueron al médico. Ese médico que a veces se presta a eso, debería quitarse el S4 de una vez. Entonces, yo tengo un caso. Someterlo a la justicia. Yo tengo un caso. Y 10 años sin ejercer para que se lo lleve el diablo. Yo tengo un caso de un médico que no llegamos a proceder ante la ARS del SENASA, porque le suspendieron, le quitaron sin ninguna justificación su código, lo inactivaron, con la excusa de que había un 35% de sus pacientes reportados que él no había atendido. Lo dijeron ellos. Es decir, inventaron lo que era que estaban haciendo a ese médico. Y desde entonces él no está en ese sistema. Y así de sencillo. Así de sencillo. Y le solicité una respuesta por escrito del órgano, porque es un grupo de bandidos lo que hay en el consejo de esa entidad, que manipulan la información y ponen en entredicho el nombre de un médico que está ejerciendo su función, y por ser una de las cuestiones que muy pocos médicos, por su especialidad, lo hacen. ¿A dónde tienen que ir? Gente desde aquí vienen gente a San Francisco, de La Romana, del Este, de Puerto Plata, de todos los lados. Y solamente en ese arqueo hicimos una evaluación de más de 1,000 personas. Y el SENASA nunca pudo decirle, pero tenemos la respuesta equivocada de ellos, pero también tenemos la garantía. Entonces, miren, pero Amado, tú estabas solito ahorita. Mira, pero estábamos hablando. Tenemos que desarrollar un programa en una hora 50 minutos, Dale 55. Dale, buenos días, Carolina. Buenos días, Amado José Rosa. Buenos días, si te dejo. Francis, Yerjan. Adiós, carajo. Buenos días a toda la gente que está con nosotros en este martes 30, finalizando septiembre. Bienvenidos. Hola, Carlos. La gente amanece de diferentes maneras. Yo había oído gente que amanece de muchísimas formas. Nunca había oído a nadie amanecer con una goma pinchada. Yo me imagino la goma arropadita en la cama al lado de la... Ajá, Amado. Carolina, adelante, Carolina. Vamos al tema. Me explicas ahorita. Miren, muchachos. Qué bueno que hay programas que se han dedicado y que aún, si bien es cierto,
o si es posible que sea cierto lo que dijo el ex ministro de Senasa, que él había sometido hace tiempo esta investigación, que el mismo presidente, porque no se podía decir nada, quiso decir que todo estaba bien para que no se dañara la investigación. La realidad es que se demuestra el poder que tienen los medios de comunicación y el impacto que tienen en las políticas públicas y sociales cuando lo hacen en defensa de una situación. En este caso, el tema o el escándalo que ha sucedido con Senasa. Edith Feble y Telesistema en su programa y Edith en su programa también particular a través de YouTube han asumido este tema y eso definitivamente tiene impacto. Definitivamente tiene impacto. Si los medios, Nuria, no asumen esto, se iba a tapar de manera importante. Claro. Más que un escandalito de corrupción como los otros que hemos tenido y no pasa de ahí. Imagínense que esos otros escándalos internos del gobierno se hubieran asumido como se ha asumido este de Senasa. Nuestra imaginación o nuestro nivel de creatividad no llega para quizás pensar en lo que se ha podido dar en otros escandalitos que el gobierno ha de alguna forma tapado. Solo mueven. Ahí está, señor, el caso de Fulcar. El mismo Macarrulla en los expedientes. Miren las jeringas, salen ahora. También están ahí. Entre otros tantos. Los millones que se regalaron en Navidad a los artistas de manera irregular. Las brisitas que todavía andaba el dinero ahí que no encontraban qué hacer. La brisa de Navidad le estaban dando después de primavera. Increíble. Fue así. Ahí sobraba el dinero que no encontraban qué hacer, tuvieron que darlo luego. Entonces, y sin un control que no se sabe a quién se lo dieron. 3,000 y pico de millones de pesos. Mucho dinero despilfarrado. Más lo que están invirtiendo en publicidad. Entonces, en ese sentido, destacar el trabajo que han venido haciendo estas periodistas y estos medios de comunicación, que es que han, de manera importante, han logrado que permanezca en el tapete. Aún el Ministerio Público esté llevando ya su investigación. Entonces, en ese sentido, tenemos que cada día se conocen nuevas informaciones, nueva documentación de la estructura mafiosa, delincuencial, que se ha dado en el servicio, que se ha presentado en el Servicio Nacional, en Senasa, Servicio Nacional de Salud. Y esto duele porque no estamos hablando de cualquier tema. No estamos hablando de un peaje sombra, que es otro de los escándalos. Cemento, vías, miles de millones de pesos que también perderemos. Pero cuando tú hablas del sistema de salud, pero no, estamos hablando del sistema de salud en donde descansan los más necesitados, la gran mayoría de trabajadores, de empleados y empleadas de este país que pertenecen al régimen contributivo. Estamos hablando de un tema con mucha sensibilidad que no les importó a estos individuos estafarlos con miles y miles y miles y miles de millones de pesos, señores. Y nadie se había dado cuenta durante todo este tiempo. Hace meses y meses atrás, los médicos, las clínicas, venían con el agua al cuello diciendo no nos están pagando. Duran hasta 6 meses para pagarnos, cuando el plazo es entre 1 y 3. Pues eran las señales de que había ya un problema.
Y lo grave de esto es, señores, que como la mayoría de casos de corrupción en la República Dominicana, si se identifican o se ponen de acuerdo, van a devolver, dicen que son 21, pero son mucho más. Son mucho más millones de pesos. Ya se está hablando de más de 50. Son mucho más de 21 millones de pesos. Luego, los que encuentren culpables devuelven 4.000 millones, 5.000, 6.000 o el 15%. Y además de suplidor de productos ortopédicos de los mayores distribuidores del país. Y a Kimberly la cancelaron la cancelaron, bueno, sí, la cancelaron, porque ella no renunció. Sometida a un proceso. Y ella era antes del gobierno estar instalado, su gobierno estar instalado, mira, ella era proveedor. La Fuerza del Pueblo acaba de dar una rueda de prensa en la que advierte del acueducto de Jaina, 400 millones de pesos. Hace una denuncia de que fracasó. El acueducto. Entonces, en ese sentido, cuando tú ves este nivel de entramado, recuerdo y me parece similar a lo que pasaba en Hacienda, tú tenías dos instituciones operando de recaudación para el dinero de la gente que trabajaba ahí en ese momento, cuando Danilo. Entonces, al final, no sé si ustedes vieron la información, esto fue en China, un ministro de alto nivel, porque recibió algunos millones de dólares. No, 30 millones de dólares. Ejecutado. Pero aquí usted puede hacer eso, es un mecanismo de negocio. Déjame ver si me hago ministro, me consigo 30 millones, o 15.000 millones, o 10.000 millones y devuelvo 3.000. Y hago un año en una suite VIP, con todos los servicios, en un centro penitenciario y soy multimillonario. Y un don señor. Esa es la debilidad de estos países, sobre todo de América Latina y países pobres.